Hola, yo soy la alumna María Camila Montoya Castaño, actualmente cursando la materia Teoría del Delito. El día de hoy voy a hacer un análisis de la sentencia 034 del 2005 de la Corte Constitucional Colombiana. ¿Por qué es relevante esa sentencia? Esta sentencia es relevante ya que la Corte enfrentó una controversia crucial. ¿Qué significa realmente tener deber legal de cuidar a alguien? ¿Es lo mismo un deber legal a un deber moral o un deber jurídico? El día de hoy, en este video, voy a analizar los siguientes puntos. Los hechos que llevaron a esta demanda, el delito de abandono como figura de omisión propia y la solución de la Corte y sus argumentos basados en el principio de legalidad penal. Empecemos por los datos básicos que todo jurista debe conocer sobre esa sentencia. El primero es el número. Esa sentencia es la 034 de 2005, como ya lo comenté anteriormente. La fecha es 25 de enero de 2005. El magistrado ponente es el doctor Álvaro Tafur Galvis. El actor es Gonzalo Rodrigo Paz Maecha. Y la norma controlada, en este caso, es el artículo 127 del Código Penal. Y es un proceso de acción de inconstitucionalidad. Ahora voy a profundizar en el motivo central de la demanda que dio origen a este caso. El ciudadano Gonzalo Rodrigo de la Paz Maecha interpuso una acción inconstitucional al artículo 127 del Código Penal, ya que él argumentaba que la redacción de este artículo creaba una discriminación injustificada y dejaba en una grave desprotección a menores de edad y personas con incapacidad. ¿Por qué argumentaba esto? Sostenía que al exigir exclusivamente un deber legal, la norma dejaba fuera numerosos casos donde existían obligaciones jurídicas clarísimas de cuidado, pero no provenían específicamente de una ley. Pongámonos algunos ejemplos concretos que él mismo citaba. El caso de un tío o familiar cercano que se hace cargo voluntariamente de un menor mediante un acuerdo familiar formal, pero sin mediar una sentencia de tutela. Una guardería o jardín infantil que contrataba el cuidado de un niño, pero cuyo contrato no está expresamente regulado por una ley específica. Una persona natural que mediante un contrato de servicios se obliga a cuidar a un adulto mayor en situación de discapacidad. El demandante razonaba que en todos estos casos existía un deber jurídico indiscutible de cuidado derivado de contratos, acuerdos o principios constitucionales, pero al no ser deberes legales en el sentido que exige el tipo penal, el abandono de estas personas quedaba impune. Esta situación, según su argumentación, violaba claramente el principio de igualdad, consagrado en el artículo 13 de la Constitución, pues creaba dos categorías de víctimas: aquellas abandonadas por personas con deber legal, protegidas por el tipo penal, y aquellas abandonadas por personas con deber jurídico no legal, desprotegidas. Pero su crítica iba aún más allá. Señalaba que esta redacción contradecía el interés superior del menor y la protección especial que la Constitución ordena para las personas en situación de vulnerabilidad. ¿De qué servía reconocer derechos fundamentales si el derecho penal no protegía su efectivo cumplimiento? Esta era, en esencia, la controversia jurídica de fondo. ¿Debía el derecho penal adaptarse a las realidades sociales y proteger todos los casos donde existiera un deber serio de cuidado, o debía mantenerse en una posición formalista, que solo protegía cuando el deber estaba explícito en una ley? Ahora llegamos al centro del análisis. El artículo 127 tipifica un delito de omisión propia. Pero, ¿qué significa esto? En la omisión propia se castiga la desobediencia a mandato legal. El núcleo es no hacer lo que la ley ordena. No requiere de un resultado material. Exige un sujeto calificado con deber legal. En cambio, la omisión impropia requiere de lo siguiente: hay un resultado típico concreto, ya sea la muerte o lesiones. Aplica teoría de posición de garante. No exige deber legal específico y es más amplia su aplicación. La clave aquí es que el legislador fue deliberadamente restrictivo al elegir la figura de la omisión propia. El problema jurídico central
que resolvió la Corte es profundamente filosófico. ¿Debe el derecho penal ser un instrumento de protección máxima o un sistema de intervención mínima? La Corte, en una decisión que privilegió la seguridad jurídica, declaró exequible la expresión deber legal, ya que lo declaró constitucional en base a los siguientes argumentos. Primero, el principio de legalidad penal. La Corte fue categórica. En materia penal, la seguridad jurídica es un valor supremo. Los tipos penales deben ser estrictamente interpretados y no pueden extenderse por analogía. Un deber jurídico es un concepto excesivamente amplio y vago, que daría lugar a interpretaciones judiciales subjetivas y arbitrarias. Como segundo argumento, planteó la diferencia entre omisión propia e impropia. La Corte explicó que el delito de abandono del artículo 127 es un delito de omisión propia, donde el núcleo de la ilicitud está precisamente en la violación de un deber especial y calificado. No es delito de omisión impropia, donde cabría la teoría de la posición de garante. El legislador optó conscientemente por un tipo restrictivo. Tercero, la razonabilidad de la diferenciación. La Corte consideró que el trato diferenciado sí es constitucionalmente admisible, porque existe una justificación objetiva y razonable. El legislador puede determinar que quienes asumen obligaciones mediante vínculos formales y legalmente reconocidos, padres, tutores legales, tienen un grado de responsabilidad diferente al de quienes asumen deberes de manera extralegal. Cuarto, la función del juez constitucional. La Corte aclaró que su labor no es reescribir las leyes penales según su criterio de conveniencia, sino verificar su ajuste a la Constitución. Si el legislador quiere ampliar la protección, puede crear un tipo penal, pero el juez constitucional no puede hacerlo por vía de interpretación. Sin embargo, la Corte hizo una aclaración crucial. Interpretó que el deber legal no se reduce solo a la ley formal, sino que incluye deberes derivados de sentencias judiciales como el nombramiento de un curador, actos administrativos, contratos legalmente reconocidos y la propia Constitución. Es decir, aunque mantuvo el término legal, lo interpretó en el sentido amplio que incluye diversas fuentes del derecho. El equilibrio logrado. La Corte logró así un equilibrio. Por un lado, protegió el principio de legalidad penal, manteniendo el término legal, y por otro, flexibilizó su interpretación para incluir diversas formas de obligaciones jurídicas formalizadas. Ahora voy a conectar esto con la teoría del delito. Empecemos por la tipicidad. Solo hay cuando concurre el elemento subjetivo deber legal. Sin este elemento, no hay tipo penal que se configure. Ahora la antijuricidad. Una vez configurado el tipo, la conducta será antijurídica por defecto, a menos de que exista una causal de justificación. Y por último, la culpabilidad. Solo es reprochable la conducta de quien es imputable y, teniendo el deber legal y pudiéndolo cumplir, decide no hacerlo. En conclusión, la sentencia 034 de 2005 representa la tensión eterna entre el derecho penal mínimo y la protección social amplia. Desde la dogmática penal, la decisión es impecable respecto al principio de legalidad y garantiza seguridad jurídica. Sin embargo, desde la política criminal nos deja una pregunta incómoda. ¿Estamos protegiendo suficientemente a los más vulnerables cuando el abandono proviene de quien tiene un deber claro, pero no estrictamente legal? Esta sentencia nos enseña que un derecho, a veces, las respuestas técnicamente correctas pueden dejar problemas socialmente relevantes sin solución. Y bueno, ahora para finalizar quiero dejar la siguiente incógnita. Lo jurídicamente correcto puede chocar con lo socialmente deseable y relevante. El debate puede continuar.